Bien, hola. Este es el webinario de cuenta atrás hacia 2030, o de cuenta adelante, mejor dicho. Estamos esperando a que se unan más personas a la reunión, así que vamos a esperar un minutito hasta que entre la gente y empezaremos enseguida porque tenemos muchas cosas de las que tratar en el orden del día de hoy. Bien, pues yo creo que ya podemos empezar. Gracias a todos por estar en esta reunión de webinario de perfiles de cuenta atrás hacia 2030 para la salud de mujeres, adolescentes y niños. Soy de la Universidad de Manitoba y voy a moderar la primera parte. Y Shek Fire de PHRC tomará la palabra para la segunda parte de la reunión. Primero, quiero anunciaros que hay interpretación en francés, español e inglés. Así que pueden escoger estos canales si prefieren escuchar esta interpretación. También hay una posibilidad de hacer preguntas. No usaremos el chat. Por favor, escribir las preguntas en la casilla que está arriba de la pantalla, casilla de preguntas y respuestas, Q y A. Bueno, pues primero unas cuantas palabras de presentación de este proyecto. Hace unos 2000 años, un poco más, el filósofo Platón dijo que una buena decisión se basa en el conocimiento y no en números. Y esto, desde luego, es la filosofía que seguimos con la cuenta atrás de 2015, cuando se empezó a recabar pruebas y conocimientos hace 20 años y perfiles sobre salud de los niños y vimos que el factor que empeoraba la salud era la desigualdad y luego hicimos el perfil, creamos el perfil de mujeres y niños, luego de mujeres, adolescentes y niños y lo sentimos, lo sentimos, se cuela un micro dentro de la reunión. Sí, entonces recabamos datos sobre supervivencia, sobre esperanza de vida, datos sobre igualdad, diferentes dimensiones de igualdad. Así que fue creciendo el número de datos que recabamos. Así que el perfil pues constaba de una página al principio y acabó constando de varias páginas. Pero yo creo que la pregunta es cómo seleccionar la mejor información que necesitamos para programas de incidencia, cómo darle coherencia a todo esto. Y de hecho trata estos perfiles que pueden ser un instrumento muy valioso para todo nuestro trabajo de incidencia. Así que hay presentaciones sobre perfiles, una sobre el perfil general, otro sobre la igualdad y otro sobre los desarrollos de los niños en temprana edad y luego veremos también qué tipos de perfiles hay allí y luego habrá una sesión de preguntas y respuestas. Pero antes que nada me gustaría presentar a Helga Folkstadt, directora del Partenariado de Salud Materno-Filial. Y también nos hablará de los perfiles de la cuenta atrás para el trabajo de incidencia. Así que ahora le cedo la palabra a Helga. Gracias, es un placer estar aquí hoy. Como todos sabemos, solo lo que se cuenta en cuenta. Y es vital que midamos problemas críticos para darle visibilidad
a estos datos para que los políticos se guíen por las pruebas y los datos reales para tomar las mejores decisiones. Y esto llevará a resultados significativos. También importa asegurar que todas las partes interesadas tengan acceso para saber usar estos acceso a esos resultados y que lo puedan usar. Este es el objetivo de este webinario. Somos la mayor organización de la salud de las mujeres, niñas y adolescentes y para ello nos tenemos que centrar en pruebas. Y hemos reunido más de 3.500 organizaciones en 190 regiones diferentes, en 10 regiones diferentes, incluidos los gobiernos, las Naciones Unidas, las universidades, las ONGs, asociaciones de profesional médico. Es vital que todos podamos equipar a las partes interesadas con unas herramientas de incidencia basadas en pruebas. Nuestro trabajo es recabar estos datos para conseguir recursos fiables que ayuden a las partes interesadas a reunirse alrededor de estos resultados para llevar a cabo una incidencia más poderosa, exitosa, que si lo hicieran por sí solos. Queremos asegurar que cada socio esté bien equipado para incidir en los cambios y para defender mejores políticas con intervenciones precisas en cada sector. Esto es más urgente ahora que nunca, desgraciadamente, debido a la COVID, al incremento de conflictos, a los desastres climáticos, pues debemos hacer frente a muchos problemas que sufren las mujeres y los adolescentes. Es inaceptable. Debemos hacer más para cambiar esta tendencia y volver a un progreso positivo. Este webinario está diseñado cuidadosamente con esto en mente. Animamos a nuestros colegas a aprovechar esta oportunidad de los perfiles de la cuenta atrás, además de cualquier trabajo analítico. Veremos que la cuenta atrás se puede usar junto con otros perfiles de estrategia mundial gracias a los grandes recursos ofrecidos por la OMS. Compartan estos materiales con sus colegas. Juntos con recursos fiables podremos unir todo esto en unos perfiles fiables en nuestro perfil y en nuestro sitio web, y esto servirá para todos los esfuerzos de incidencias. Además, las razones por las que los perfiles son claves para una buena incidencia y son una herramienta eficaz para la fiabilidad mutua. Primero, porque como lo verán, estos perfiles no solo dan datos fiables, sino que se organizan de tal forma que los datos estén más disponibles y de forma más fácil y sencilla para los que toman decisiones para todos los representantes de entidades gubernamentales o las asociaciones civiles. Esto es una herramienta de planificación para gobiernos y los socios de gobiernos, porque así se enriquece las políticas para mujeres y niños y se sabe dónde, en qué área hace falta fijar prioridades para llevar acciones allí concretas. Tercero, estos perfiles sirven como una herramienta para llamar a una mayor incidencia y para llamar más fiabilidad, más responsabilidad por parte de los gobiernos y sus socios. Por tanto, así debemos colmar los huecos existentes y las lagunas existentes. Por tanto, hoy vemos que ha habido programas de preparación ante la COVID y programas de incidencia. Y esta es una oportunidad de mostrar que no se ha progresado a la Organización Mundial del Comercio. Hace falta acelerar prioridades y acción para las mujeres, los niños y los adolescentes a nivel mundial, de país y entre los socios y los líderes nacionales. Esta situación de triple C
ha llevado a que las mujeres, las niñas y las adolescentes tienen necesidades que deben ser nuestro enfoque central. Por tanto, queremos pedir a nuestros socios que sigan cumpliendo con sus compromisos y sus promesas no cumplidas. Muchos se han vuelto más vulnerables y se han dejado de lado, y lo han pagado con su vida a veces. Esto es inaceptable, por tanto debemos reprogramar y renovar nuevos compromisos. Y también quiero hablarles de la campaña de 1,8 de 1.800 millones, que son 1.800 jóvenes y adolescentes que necesitan que lo escuchemos. Porque se les deja atrás en la planificación, la programación de servicios para las necesidades de adolescentes de forma adecuada. Por tanto, los perfiles de cuenta atrás son importantes como soporte a este trabajo. Como veis, los perfiles por cada país son esenciales a la hora de hacer compromisos, porque responde a una realidad y se explica lo que hace falta hacer, cómo fijar las prioridades de las necesidades de recursos, y es importante a medida que vamos haciendo un seguimiento y las acciones que se toman para mejorar la situación de todas las mujeres, niñas y adolescentes es importante, y tenemos que asegurarnos de que podemos aportar remedios a ellos. Si analizamos los datos y entendemos lo que ocurre y qué actividades eficaces podemos hacer, entonces podremos marcar una diferencia. Aquí vamos para apoyaros en vuestros esfuerzos, coordinar todos los esfuerzos de todos y reunir los recursos de todos aquellos que defienden el cambio. Gracias a la cuenta atrás y de los queridos socios, os deseo un feliz webinario y espero que aprovechéis todos estos recursos para incorporarlos a vuestros esfuerzos de incidencia y responsabilidad. Así que se dirigen al público adecuado en el momento adecuado para ofrecer un mejor futuro a todas las mujeres, niños y adolescentes. Os deseo lo mejor en vuestros esfuerzos y espero que este webinario os sea útil y os motive para hacerlo más y mejor. Gracias. Muchas gracias, Helga. Ha sido una evidencia muy potente que defiende los datos y los perfiles realmente intentan sintetizar los datos para el seguimiento, la incidencia y la rendición de cuentas. Pues veamos qué hay en estos perfiles. El primer perfil que vamos a presentar es el perfil nacional y también la primera serie de perfiles regionales. Esto lo va a presentar Jennifer Requejo, que ha trabajado con nuestras instalaciones financieras y muchas otras cosas, porque Jennifer ha estado en la creación de los perfiles desde hace años y ha seguido siendo esencial en estos últimos años desde la UNICEF. Así que, Jennifer, ¿qué nos puedes decir de estos perfiles? Muchas gracias, Keith, por toda esta información y por tu presentación. Como os lo ha dicho Thies, la historia de la cuenta atrás es la de un partenariado y de una colaboración fuerte entre personas e instituciones. Los perfiles de cuenta atrás reflejan este modelo de partenariado. Ha hecho falta un esfuerzo de equipo. La UNICEF ha liderado
la producción de perfiles con TIES, y también hemos trabajado muy estrechamente con la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Estado de Carolina del Norte para diseñar los perfiles, y también se ha participado con los grupos de trabajo de la cuenta atrás con varias instituciones mundiales. Así que hoy os voy a hablar un poquito más de lo que los perfiles de la cuenta atrás 2030 son. Os voy a decir el tipo de recursos utilizados y luego veremos más detalles de los contenidos de las páginas y veremos cómo se pueden usar los perfiles de país. Y como lo ha dicho Thies, este año marca el primer lanzamiento de perfiles regionales. ¿Qué son los perfiles de countdown, de vuelta atrás, de cuenta atrás, perdón? Pues se diseñaron y lanzaron en 2025 como una respuesta a la llamada a actuar en 2023. Cada año actualizamos los perfiles por país y se lanzan un año de cada dos. Y como lo ha dicho Thies, los perfiles de origen se centraban en los niños, en la supervivencia de los niños, pero ya que cada vez tenemos más pruebas, pues los perfiles han pasado a representar no solo la supervivencia de los niños, sino todo el recorrido de cuidados. Los perfiles tienen un marco lógico y siguen con un interés en cuanto a la igualdad. Toda esta información puede estar se encuentra en un solo lugar, lo cual facilita la tarea para los que trabajan en incidencia. Así que esto era para dar una mejor idea de lo que contienen los perfiles. Los perfiles tienen 4 páginas y hay una adicional porque una tabla indica las causas de muertes, de fallecimientos, y hay muchas informaciones allí. Y en línea uno puede acceder a los perfiles y también puede descargar una versión PDF del perfil completo. Y como lo he dicho, los perfiles son completos y se organizan por tipo de indicador y dan una idea más profunda de todo el recorrido de tiempo. Y siempre se dan las pruebas más actualizadas, y este proceso se hace a través de una consulta muy rigurosa por cada país, así que participamos con los países sobre la información presentada. También hay que decir que cuando uno va al sitio web tiene acceso a los datos y toda la información sobre los recursos de datos está disponible, y pueden descargar los ficheros para, sobre todo, cada país o entre los diferentes países en los que se producen los perfiles. Esto es solo una explicación de la base de datos, y se compilan datos disponibles públicamente. Esto es una lista de las bases de datos. Vemos plataformas de seguimiento y también sitios web de ministerios. También lo hacen las personas encargadas del aspecto financiero. Ahora veamos un poquito lo que vais a encontrar en cada una de estas páginas. La primera página estará la información básica sobre mortandad. A la derecha, abajo, vemos
unas tablas que enseñan las tendencias de mortalidad de mujeres, niños y adolescentes y las tendencias de mortalidad. También se indican la causa de muerte y tanto de madres como de neonatos y niños y adolescentes. Luego vemos que subregiones ofrecen una serie de servicios de salud materno-filial y también materno-infantil. Hay indicadores sobre las fases de pre-embarazo y hay algunos indicadores medioambientales. También hay una casilla que incluye información demográfica para dar el contexto de cada país, para indicar cuál es el contexto de cada país. Luego vemos más detalles en la siguiente página. Información sobre nutrición, el estado nutricional de las mujeres y los niños y también indicadores sobre la alimentación de bebés y la lactancia. Hay indicadores críticos sobre neonatos y cuidados materno-infantiles. Luego hemos incluido intervenciones medioambientales claves como saneamiento de los sistemas de acuíferos y también hay indicadores adicionales sobre igualdad. La página. Esto son los factores esenciales que permiten mejorar la cobertura. Están las políticas legislativas, políticas sobre planificación familiar, protección de la maternidad, el Código de Lactancia Internacional y el aborto. Luego está la gobernanza sobre los planes, los costes de cada plan. Y luego hay una sección sobre el personal, las instalaciones y el personal médico. Y también está el aspecto financiero que da una imagen completa de lo que los países asignan a la salud de mujeres y niños según el ODA+. Y luego hay información adicional sobre los acrónimos del perfil, como los objetivos del milenio para ver qué tal le va el país según si avanza el país. Como lo he dicho anteriormente, esta página indica las causas de muertes y es difícil ver esto en diferentes páginas. Así que la idea de la diapositiva es daros una imagen detallada sobre las causas principales de muerte de madres y hijos y niños. Cuando se trabaja en línea en los perfiles, hay otras funciones. Aquí vemos que aunque hay muchos anexos a los que se puede acceder en línea, también hay diferentes funciones. Cuando mueves el cursor sobre un indicador, aparecerán unos datos sobre la fuente de datos y otros detalles importantes sobre un indicador en especial. Yo creo que Thies y Helga ya han hablado de lo útil que son los perfiles de países, pero quisiera insistir sobre el hecho de que hay 3 razones por las que se han de usar estos perfiles de país. Primero, estos perfiles las pueden usar las organizaciones de la sociedad civil
para mostrar dónde se ha progresado y dónde sigue habiendo lagunas y problemas de los que los gobiernos son responsables de mejorar. Y también pensamos que estos documentos son herramientas que pueden usar los gobiernos en el momento de revisión de sus programas anuales para ver dónde han mejorado y dónde necesitan mejorar. También estos perfiles pueden fomentar más investigación y informan de los progresos y también los investigadores pueden usar estos perfiles para ahondar en diferentes temas de por qué los países están en la situación en la que están en cada tema. Me enorgullece decir que tenemos la primera serie de perfiles regionales RMNCAH. Estos perfiles incluyen indicadores de los que tenemos datos disponibles y ofrecen la posibilidad de comparar los progresos entre los países dentro de una misma región y también permiten ver qué tal progresa la región y también permite identificar qué países progresan mejor que otros, qué otros países necesitan más atención y así los países pueden comparar qué tal les va frente a otros países. Estas 3 páginas son lo que llamamos el modelo de perfil típico, estándar, y debo decir que el equipo de UNICEF ha consultado cada región para generar modelos a medida. Así que estas páginas estándares son útiles para comparar entre regiones, pero también se trabaja con los socios interregionales para incluir indicadores que les parecen útiles para sus países. Ahora, un poquito más de información. Los perfiles regionales permiten seleccionar una visión regional. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de un indicador específico que nos permite ver la tendencia regional o la tendencia por cada país, y ahí vemos esa tendencia por cada país dentro de una región. Y el otro problema aquí es que permite que veamos cuál es la media regional y cuál es la situación de cada país según cada indicador. Aquí vemos las intervenciones claves y vemos unas barras grises que muestran la media regional de cada indicador y cada punto muestra el valor específico de cada país. Y en cuanto a la igualdad, vemos la diferencia de cobertura también otra tabla en la que podemos seleccionar el tipo de información que queremos ver. Como los perfiles nacionales, la causa de fallecimientos es bastante fiable, así que podemos ver las 5 causas más importantes o las otras 5 causas, o sea que aquí se detalla lo que uno quiere ver. Y reconocemos el hecho de que hay muchos perfiles y herramientas sobre mujeres, niños y adolescentes, y la UNICEF ha creado un sitio en el que se centralizan estas herramientas y las estrategias de las que oiréis hablar después. También hay otros recursos útiles y que completan estos perfiles específicos
Sí. Y esto es todo para mí. Muchas gracias. Te voy a ceder la palabra a Ties ahora para la siguiente intervención. Muchas gracias, Jennifer. Ha sido un excelente resumen y quisiera insistir sobre el hecho de que la herramienta regional es un buen paso para la fiabilidad y la incidencia, porque si se usan análisis comparativos, podemos así ver lo bien que avanza cada país y esto tiene un impacto interesante. También me gusta la página de bonus porque se accede directamente sin hacer nada más. Bien, la siguiente es sobre equidad. Equidad es absolutamente central a todos los esfuerzos en el ámbito de la salud y nutrición de mujeres, niños y adolescentes y debería estar en el ADN de todo el mundo. En lo que se refiere a los datos en el ámbito de la equidad, los estándares internacionales que se establecieron eh, sobre todo en pelotas, gracias a Luisio Barrios, han sido fundamentales para el desarrollo de este ámbito en las últimas 2 décadas. Es realmente impresionante. Esta gente en pelotas tiene datos de equidad para desayuno, almuerzo, cenas. A Luisio Barros es una persona que realmente tiene muchos conocimientos y queremos aquí escuchar todo lo que tiene que decirnos al respecto, con respecto a la equidad. Tiene usted la palabra. Bien, muchas gracias. Y gracias, Tis, por estas palabras tan amables. Soy Luisio Barros, como dijo Tis, de la Universidad Federal de Pelotas en el sur de Brasil y trabajo en el Centro Internacional de Equidad y Salud. Diapositiva siguiente. Este es el equipo del centro y el grupo que realmente elabora los perfiles. Es un grupo dinámico, diverso, joven. Es un placer trabajar con todos ellos. Diapositiva siguiente. Nuestro grupo trabaja en 3 áreas principales. Una es esta mega base de datos que requiere ser mantenida y que contiene toda una serie de indicadores de salud utilizados por el sistema de salud nacional. Tenemos 122 países allí con más de 400, con casi 450 encuestas. Hacemos un trabajo de difusión y de formación también. Hacemos formaciones de posgrados y con respecto a todos los determinantes de las desigualdades en el ámbito de la salud. Esta mega base de datos cubre, como dije, toda una gran cantidad de países, 122, diseminados por todo el mundo, focalizándose, por supuesto, en los países de bajos y medios ingresos. Y los resultados fueron básicamente indicadores de intervención, indicadores combinados, como los CCI, ah, y también tenemos indicadores sobre la mortalidad infantil, la nutrición y en cuanto a la equidad hay varias dimensiones, entonces hemos estratificado los indicadores en subgrupos basados en riqueza, educación y edad de las mujeres, residencia urbano-rural, país, región, sexo del niño, etnicidad y el empoderamiento de las mujeres. Estos datos tenían que ser presentados de manera fácil para ser entendidos correctamente. Y hemos utilizado este tipo de visualización que llamamos el Equiplot. Este tipo de gráfico muestra la cobertura con los indicadores seleccionados por subgrupo y en este caso tenemos el uso de métodos de contracepción modernos en Brasil en distintos puntos en el tiempo. Empezamos en 1996, perdón, 86, con una gran disparidad entre los grupos.
Y los grupos son, bueno, el de más a la izquierda, el 20% de mujeres más pobres del país, y a medida que vamos avanzando, o sea, el 20% siguiente, y luego así sigue avanzando hasta el 20% más rico del país. Y se ve que en 1986 había una enorme diferencia entre las mujeres más pobres y las más ricas, del 25% de uso de contraceptivos entre las más pobres al 80% entre las más ricas. Y a medida que fue pasando el tiempo, se fueron reduciendo las desigualdades y las más pobres se fueron acercando a las más ricas, con lo cual en 2013 ya prácticamente no hay brechas. O sea que es fácil de ver y fácil de interpretar. Y es por eso que nos gusta este tipo de gráficos. Muchísimo. Se pueden utilizar para presentar distintos puntos en el tiempo, también distintos indicadores, como ya veremos en breve. Y la estratificación puede ser la riqueza, la residencia urbana o rural, los niveles de educación, lo que se quiera presentar. Siguiente. Y ahora sí llegamos al perfil en sí. Nuestro perfil tiene 4 páginas, 3 páginas con información y datos, y la última página donde básicamente proporcionamos una clave para la interpretación y las definiciones que hemos utilizado. Las primeras páginas son las más coloreadas y dinámicas. Tenemos un mapa, un Equiplot, infografía. En la segunda página tenemos un cuadro con los indicadores clave, con evaluaciones a nivel nacional y estratificadas por las distintas dimensiones de la equidad. En la página 3, los indicadores clave por región a nivel subnacional, digamos. Y aquí veamos los indicadores presentados. Tenemos 12 indicadores individuales que van de la salud reproductiva, como una demanda satisfecha de planificación familiar con métodos contraceptivos, hasta, bueno, salud materno y neonatal, salud infantil con vacunas, eh, tratamientos para la neumonía y nutrición, un inicio temprano del amamantamiento exclusivo, etc. También tenemos un índice compuesto de cobertura que Jennifer mencionó rápidamente. Es un índice compuesto, es un promedio ponderado de 8 intervenciones que cubren 4 estadios del continuo de los cuidados o la continuidad de los cuidados, y la idea es que este indicador se interprete como un indicador global de nuestra cobertura, de todas nuestras intervenciones. Y también puede utilizarse para evaluar la cobertura o como un, digamos, un sucedáneo de la cobertura eh, universal. Eso, bueno, esto es la página 1. Aquí tenemos un mapa donde vemos el CCI, el índice de cobertura compuesto por región subnacional. Utilizamos el nivel 1 administrativo. Este es un ejemplo de Nigeria. Tenemos grandes variaciones entre las regiones que van del 64,7% del CCI, de este índice de cobertura compuesto, al 37,8%. También hay en la parte inferior derecha del mapa un Equiplot que muestra los niveles de CCI a nivel nacional por quintiles. Vemos que el índice varía del 30% a un poco por encima del 70%. Siguiente. Luego tenemos el Equiplot, donde mostramos los 13 indicadores por quintiles de riqueza. Eso se ve para todos salvo para un indicador, que se ve que los más ricos están mucho mejor que todos los demás, en algunos casos con una
enorme diferencia, como por ejemplo una asistencia calificada en el momento del parto, en algunos casos brechas no tan importantes. Y lo más increíble es que hay un amamantamiento a 1 año que es más largo, donde se invierten los quintiles. Los bebés más ricos, pues bien, son menos amamantados al cabo de 1 año, y los que más son amamantados son los más pobres al término de 1 año. Este es un panorama completo de la cobertura con todos los indicadores organizado por quintiles de riqueza que van de los más pobres a los más ricos. Es un panorama general de lo que sucede. Y aquí tenemos otro diagrama que presenta la intersección entre la riqueza y la residencia urbano-rural. Vemos aquí que la cobertura, vemos la cobertura en todos los quintiles de riqueza, pero de manera desglosada para las áreas urbanas y rurales. Y aquí lo que vemos es que los más pobres en las áreas rurales están peor que los pobres en las áreas urbanas, mientras que los más ricos se protegen y reciben un nivel similar de cobertura tanto en las áreas rurales como en las áreas urbanas. Siguiente. Luego tenemos otro diagrama, el Equiplot, con 3 indicadores, y ahora sí, distinguidos por áreas rurales y urbanas. Y lo que vemos aquí es una ventaja sistemática de la gente que vive en las áreas urbanas comparados con la población rural. Nuevamente se ve que la principal brecha es en la asistencia calificada durante el parto. Y también el tema del amamantamiento a 1 año. Los bebés rurales son más alimentados a 1 año, más amamantados a 1 año que los urbanos. Y ahora pasamos a uno de los indicadores compuestos, es la cobertura de intervenciones esenciales. Seleccionamos 8 intervenciones y contamos cuántas de estas intervenciones recibió cada par de madre e hijo, y lo representamos aquí de la manera que vemos en pantalla. Y lo que vemos a la izquierda, esto lo llamamos un gráfico TIE. Lo que vemos aquí a la izquierda es que están los más pobres, y el 60% de la población más pobre tiene entre 0 o recibió 0 intervenciones prácticamente, mientras que si uno se fija en la población más rica, nadie recibió entre 0 y 1 intervenciones, pero la mitad de ellos recibieron 6 o más intervenciones. O sea que enormes diferencias en términos de cobertura entre los más pobres y los más ricos. Siguiente. Y aquí tenemos una infografía donde mostramos que estos pares de madres e hijos que recibieron menos de 3 intervenciones están concentrados en algunos grupos. A la derecha vemos que de todas las madres e hijos, el 22% de ellos pertenecen al segmento, al quintil más pobre, mientras que si nos fijamos solo en las madres e hijos con menos de 3 intervenciones, se concentran y el 42% están en el quintil más pobre. Y esto se repite a lo largo del área rural del noroeste de Nigeria, y también en las madres sin ninguna educación. Bien, eso es todo en cuanto a la página 1, que es más informativa, más compleja, pero si uno quiere ahondar en las cifras en sí, están todas las cifras en la página 1. Están las estimaciones a nivel nacional, las estimaciones estratificadas por quintiles de riquezas, también indicadores, por ejemplo, el ratio entre la diferencia entre ricos y pobres, etcétera.
Esto es en la página 2 más bien. También hay una estratificación por educación de la mujer, sexo del niño y residencia urbano-rural. En la página 3, nuevamente, estimaciones por regiones del país. Esto varía mucho, por supuesto, de un país al otro. Algunos países tienen una menor cantidad de regiones, otros tienen muchas más. Así que hay muchas tipologías, ¿no? Y por último, en la página 4 aparecen las explicaciones. Una explicación general de lo que es este perfil, definiciones detalladas de todos los indicadores utilizados, explicaciones de los indicadores compuestos, y un párrafo con respecto a la interpretación de estos gráficos. Todos estos perfiles están en el sitio web de Countdown, tienen ahí el enlace o pueden escanear el código QR e ir directamente a estos perfiles. Hay 118 países con perfiles. Utilizamos las últimas encuestas disponibles para cada país. En la mayoría se utilizan en las encuestas MIX y DHS y van de los años 1995 a 2020. Eso, digamos, 1995 para los países que no tienen encuestas más recientes, ¿no? Muchísimas gracias y, por supuesto, los invitamos a que vayan a visitar nuestro sitio web aquí indicado. Muchas gracias a Luisio. Impresionantes con los Equiplots, los gráficos TIE, los códigos QR, fantástico todo. Y ahora sí, pasemos al último perfil de los tres. Y trataremos de integrar los distintos componentes de nutrición y salud lo más posible, pero es un área obviamente en la que se ha concentrado mucha atención, sobre todo gracias al trabajo de UNICEF y al trabajo de un grupo coordinado por Linda Rector, que ha estado desarrollando esta agenda en los últimos años. Así que Claudia, de UNICEF, querríamos escuchar de su boca Claudia Capa, queremos escuchar de su boca todas las novedades. Sí, muchas gracias. Hola a todos, es un gusto presentar el perfil en nombre del grupo liderado por Linda Rector. Estos perfiles presentan, o sea, los perfiles de países se presentan en un lugar la información más reciente y completa para evaluar los progresos que hacen los países para mejorar la salud, el desarrollo y las perspectivas futuras de los niños en todo el mundo. Y les mostraré un poco cómo se fueron desarrollando históricamente estos perfiles. Por supuesto, empezamos el trabajo en el contexto de la alianza Countdown, pero como dijo Ties, se vio rápidamente que era necesario focalizarse en la salud y el desarrollo de los niños. Un momento fundamental fue en 2018 con el lanzamiento de un grupo de indicadores muy completos que los países podían utilizar para determinar o orientarse hacia el progreso para el desarrollo y el bienestar de los niños. Este marco es el marco subyacente para colectar y recabar los datos presentados en los perfiles de los países. Y el primer rodillo salió en 2018 con 91 países de ingresos bajos y medios. Al año siguiente, en 2019, actualizamos y expandimos estos perfiles SD hasta cubrir 138 países de ingresos bajos y medios, y en 2020 hicimos una actualización a 197 países y cubrimos 197 países y seguiremos haciéndolo publicando los perfiles de los países cada 2 años de aquí hasta 2030. Pasemos a la diapositiva siguiente.
Como les dije antes, el marco Nurturing Care es el que utilizamos para los perfiles de los países que están estructurados y presentan datos en torno a los 5 componentes del marco de Nurturing Care, de los que son buena salud, nutrición adecuada, seguridad, aprendizaje precoz y cuidados, y incluimos información sobre los cuidadores, las comunidades, los servicios y las políticas. Por supuesto que el marco Nurturing Care es el marco ideal porque está plenamente en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenibles y con sobrevivir, prosperar y transformar. O sea que hay una sintonía, una conformidad de este marco con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Querría darles ahora un panorama global de los principales indicadores presentados en estos perfiles. En primer lugar, tenemos 4 indicadores demográficos que dan una idea de la población en un país. La cantidad anual de nacimientos, la cantidad de niños menores de 5 años y la mortalidad de los menores de 5 años. Luego hay 8 indicadores que tienen que ver con las amenazas al desarrollo de los pequeños, por ejemplo, la maternidad infantil y otros indicadores de ese tipo. Luego presentamos 6 indicadores que llamamos resultados o medidas del desarrollo de niños, y en este caso presentamos información sobre el porcentaje de niños que están bien encaminados desde un punto de vista del desarrollo, y también incluimos algunas diferencias claves por género y lugar de residencia. Luego el perfil presenta datos para los 5 componentes del Nurturing Care, ilustrando con datos y estadísticas relacionados con la salud, para los cuales tenemos 4 indicadores. Nutrición tenemos 3, seguridad física y material 4, aprendizaje precoz y cuidados, pero estos todavía no hemos podido establecerlos porque no hay indicadores establecidos internacionalmente. Y luego en lo que es el entorno facilitador tenemos 5 indicadores, 5 relativos a políticas y, por ejemplo, todo lo que es baja o licencia por maternidad o paternidad, y luego 4 que tienen que ver con convenciones o convenios internacionales, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de los Niños o de las Personas Discapacitadas. Si ahora pasamos a la diapositiva siguiente, querría darles información sobre las fuentes de datos que se utilizan para alimentar estos perfiles de países que supuestamente se utilizarán para el monitoreo global. Y uno de los elementos clave para ello es el hecho de que tenemos que poder utilizar medidas y fuentes de datos que sean comparables internacionalmente. Los datos presentados en los perfiles se recaban a partir de bases de datos internacionales y que se utilizan también para informar oficialmente sobre los objetivos de desarrollo sostenibles. Estamos hablando de fuentes de datos primarias, por ejemplo, los MICS, que son las Multiple Indicator Cluster Surveys, las encuestas por clúster con múltiples indicadores, el USAID y también otras encuestas. Por supuesto, también hay censos y encuestas de los hogares representativas a nivel nacional, y utilizamos herramientas que nos permiten comparar estos datos a nivel internacional, como por ejemplo MIX y DHS. Y en otros casos utilizamos estimaciones modelizadas. También utilizamos datos
de los países publicados en publicaciones de alto impacto, y tenemos información sobre los metadatos. O sea que tenemos un anexo técnico con definiciones de los indicadores, y tenemos bases de datos Excel donde también se puede encontrar toda esta información. Si pasamos a la diapositiva siguiente, aquí quería darles un pantallazo de la evolución en términos de cobertura geográfica de los perfiles de países desde 2018 a 2020, donde aumentamos la cantidad de países de los 91 iniciales, que todos, por supuesto, países de bajos y medios ingresos, hasta los casi 197 países, donde, de los cuales 63 eran de altos ingresos. Y ahí se vio claramente dónde persisten las brechas, las lagunas en términos de disponibilidad de los datos. Pues bien, hay indisponibilidad de datos o lagunas de datos en países de altos ingresos. ¿Por qué? Porque estos países de altos ingresos no participan en programas de encuestas internacionales, tienen otras fuentes de datos, pero les faltan datos científicos para algunos indicadores. Por ejemplo, el bienestar de los niños, incluso datos relacionados con la estimulación parental o la disciplina incluso parental. Así se ven los perfiles. Es una foto de los perfiles. Los perfiles están disponibles por idioma. Y esperamos que esto aliente el uso de los perfiles, que sea otra manera de alentar el uso de los perfiles. Diapositiva siguiente. ¿Qué nos enteramos de estos perfiles? Pues bien, los perfiles contienen información a nivel de cada país, y presentamos también resúmenes para ilustrar los principales hallazgos en estos 197 países. Y de lo que nos enteramos es de que globalmente dos de cada tres chicos, no, solo 2 de cada 3 niños que tienen problemas respiratorios recibieron tratamiento y asesoramiento. Menos de un tercio de los niños acuden a programas infantiles, o sea que la participación es bastante baja. Por supuesto, esto varía mucho entre los países, pero pocos van menos de un tercio van a programas tempranos, programas precoces. Solo 2 de cada 3 niños en países con datos benefician de un estímulo en su casa, por lo menos en los países de los que hay datos. Solo 2 de cada 3 niños reciben estímulo en su casa, y prácticamente la mitad de los países carecen de todo tipo de licencia o baja por de paternidad. Estos son los datos que hemos extraído de los perfiles SD. Además, los perfiles son útiles no solo para ilustrar cómo les va a los niños en los distintos países, sino que también son útiles para ilustrar, como dije antes, las lagunas de datos. Sigue habiendo lagunas significativas en lo que es el responsive caregiving, los cuidados, y faltan datos históricos además en los países, y eso nos impide analizar los datos a lo largo del tiempo y ver si los países han hecho avances en algunos aspectos específicos del desarrollo infantil. Y por supuesto, también tenemos que reconocer que aún con los indicadores y datos disponibles sigue habiendo lagunas, por ejemplo, en lo que es la calidad de los cuidados, y también indicadores relacionados con la contaminación dentro y fuera del hogar, que tiene un significativo impacto en el desarrollo de los niños. Estamos ya al final de la presentación y quería pasar a la diapositiva siguiente para
instar a que se utilicen estos perfiles porque en general se dice que no hay recursos disponibles, que no hay datos, no hay indicadores. Pues bien, independientemente de las brechas y lagunas existentes, estos perfiles representan un excelente recurso. Y lo que queremos hacer es alentar el uso de estos perfiles para hacer incidencia o para realmente dialogar con los formuladores de políticas y ver cómo les va a los países en materia de desarrollo de la infancia temprana. Y podemos utilizar también estos perfiles para exigir más datos también. Así es, ahí es donde focalizaremos nuestros esfuerzos para diseminar los datos para mejorar el bienestar y el desarrollo de la infancia temprana. Muchas gracias. Y ahora le vuelvo a dar la palabra a Tis para que siga con este webinar. Gracias. Gracias, Claudia. Es una herramienta maravillosa y es un área en la que tenemos todavía que hacer mucho más. Muchas gracias por eso y ahora sí, sigamos porque los perfiles Countdown no son los únicos que existen y la idea de la OMS es posicionarse un poco mejor y hablar también de de las estrategias de perfiles. Teresa, muchas gracias, Tis. Yo voy a hablar de la estrategia global para la salud de mujeres, niños y adolescentes. 2016 a 2030 voy a hablar de visualización de datos y perfiles de países específicos. Expliquemos primero qué es la estrategia global. La estrategia global tiene 3 objetivos: sobrevivir, prosperar y transformar. Sobrevivir quiere decir a las muertes que se pueden prevenir, sobrevivir es mejorar las necesidades y transformar es con un enfoque que se permite transformar. Así que con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se votó una resolución de la Asamblea General 69,2 sobre fue la estrategia sobre niños y adolescentes, que llamaré estrategia mundial. Se creó para transformar la agenda en un planteamiento de transformación y progreso multisectorial. Un indicador se desarrolló entonces basado en puntos de vista técnicos y procesos de consultativos. Se indicaron 36 factores monitorados. Se demostró un récord de mejora de seguimiento. Era para que los países que facilitaran las tareas a los países a la hora de hacer sus informes. Hubo 26 indicadores importantes en la salud materno y filial o materno-infantil. Luego se ofreció unos progresos, o sea, una visión sobre los progresos en las estrategias de los países. Esto es solo para que vean dónde están estos 16 puntos y cómo se ve en la categoría de lo que sobreviven, pues mejoran, pero no además de entrar en cada categoría. En la Organización Mundial de la Salud hay un portal sobre salud de mujeres, niños, adolescentes y mujeres mayores. Y hay una sección especial sobre mujeres y adolescentes. Para 49, tenemos datos de 49 estados. Hay indicadores que se han compilado en un lugar. Aquí vemos el link y recaba datos de varias fuentes y también subraya los datos disponibles. Luego, con esto hay una visualización interactiva. Podemos ver el mapa, escogemos un país, 2, 3 y luego tenemos una visualización de tendencia. Como vemos aquí, vemos los indicadores
y se puede mostrar en el mapa o se puede ver las tendencias. Si vemos ejemplos de la interactividad de estas visualizaciones. También tenemos perfiles de país, también tenemos perfiles que podéis coger y podéis coger todo el perfil o alguna sección específica del perfil, y ahí os doy ejemplos de Afganistán y vemos todo lo que está disponible. Hay indicadores, luego vemos la línea de supervivencia, o sea, indicadores de supervivencia, luego indicadores adicionales de supervivencia, indicadores adicionales de crecimiento, indicadores adicionales de transformación. Antes de hablar de esta diapositiva, quisiera decir que podéis escoger el tipo de perfil, la parte del perfil que queréis de cada país, y podéis crear esto, podéis descargar cada parte como documento, y cada vez que actualizamos nuestros datos también actualiza el perfil. Así que os preguntaréis cuál es la diferencia entre este perfil y los perfiles de cuenta atrás. Ahora os voy a hablar de los perfiles esenciales para explicar cuál es la diferencia. Se trata de la forma en la que se muestran las visualizaciones, pero también la estrategia mundial es que son 194 países miembros con 60 indicadores. Esta es la estrategia global. Y luego está la cuenta atrás de países de ingreso medio o bajo. La mayoría de los indicadores se sobreponen a la estrategia mundial y la cuenta atrás, pero dentro algunas visualizaciones añaden más detalles que las del countdown, las de la cuenta atrás. Cuando se presenta el mismo indicador en un perfil de cuenta atrás o de estrategia mundial, esto se debe al hecho de que proviene de la misma fuente, porque hay gente que dice, no, es que he visto datos de fuentes diferentes. No, es la misma fuente. Si hay una discrepancia de números, tiene que ver con el hecho de que uno se actualizó antes que el otro, pero nada más, la fuente es la misma, insisto. Así que quisiera que viéramos los planes del futuro. Intentamos mejorar la visualización. Intentamos mejorar la exportabilidad de las visualizaciones y queremos mejorar también la viabilidad y la rapidez del sitio web. Y esperamos conseguir una visualización incluso más dinámica y más rápida de los perfiles de los países en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Teresa, por unirlo con la estrategia mundial y también por aclarar por qué hay varios perfiles. Yo creo que lo has explicado muy bien. Todos tenemos el mismo objetivo, usar los datos, y lo facilitamos lo más posible para vosotros y queremos para que podáis usar los datos para incidencia, para esto, un seguimiento, lo que sea. O sea que ha sido una excelente explicación. Ahora le voy a dar la palabra a Sheikh Fai. Sheikh Fai es responsable de la población, del Centro de Población Africana, que yo creo que es la institución líder en cuanto a datos y análisis en África subsahariana. Desde enero es el director de la cuenta atrás 2030. Así que, Sheikh, tienes la palabra. Muchas gracias. Yes. Gracias por esta excelente moderación. Ha sido un placer seguir unas presentaciones tan buenas. Queridos oradores, Helga, Jennifer, a Luisio, a Claudia y Teresa. Yo creo que han sido datos muy útiles, y ahora que hemos escuchado estas presentaciones, me gustaría dar lugar al debate sobre
para poder mejorar estos perfiles y también para aclarar el uso que podemos hacer de ellos. Y así me gustaría que nuestros expertos activen su vídeo para que puedan contestar a las preguntas que se les haga. Veamos el perfil sobre equidad. Era muy interesante. Alusio, cuando ves estos perfiles, sé que algunos de vosotros estudiáis la equidad, pero igual tenéis una forma más fácil de analizar esos datos. También no he mencionado que hay el uso de pero se puede añadir otra dimensión, por ejemplo, el género en estos análisis. Alusio. ¿No se podría hacer? Gracias, Sheikh, por esta pregunta. Bueno, yo creo que uno de nuestros principales objetivos en el centro es presentar las desigualdades y dar un sentido de equidad en salud a las personas y de forma clara. Yo creo que una de nuestras estrategias fue que empezamos igual hace más de 10 años, mostrar diferentes tipos de diagramas a las personas para ver cómo lo podían analizar. Y acabamos con este. Y este me gusta mucho en realidad porque me parece muy útil. Hablando de las otras presentaciones, me con la infografía que mostramos en nuestros perfiles, porque me parece que cuando entiendes qué es lo que muestran, entonces sí es muy interesante, pero no encuentro muy fácil entender lo que significan, lo que está detrás. Así que sigue buscando una forma de presentarlo de forma más intuitiva, más sencilla. Yo creo que el tigre es más fácil interpretar, pero me gusta esta información, pero no me gusta que sea tan difícil, porque hay que pararse a pensar antes de entender y luego cuando entiendes ya dices, ah, sí, vale, entiendo. Pero hasta que una vez que llegas a esto, sí, es interesante. En cuanto a la dimensión de equidad, esto es algo que debemos alentar en esto, sí, que hemos intentado alentar en estos últimos años. Y hemos analizado los niveles de riqueza o pobreza, también si se trataba de población rural o urbana, la educación del niño y también el sexo del niño. Pero hemos querido aún profundizar algo y yo creo que últimamente se han hecho bastantes progresos porque hemos trabajado mucho en las desigualdades que existen entre grupos étnicos. Por tanto, nos hemos centrado en la etnicidad. Pero no es fácil. En algunos países pueden existir docenas y a veces centenares de grupos étnicos. Así que no es fácil mostrar, pero esto es algo sobre lo que hemos empezado a trabajar y que queremos profundizar porque me parece muy importante. Otra cosa es la religión. A veces se considera como un tema sensible, pero yo creo que es importante. Hay que subrayar importantes diferencias. A veces en cuanto a acción, puede ser fácil identificar estos grupos y trabajar con líderes religiosos con un objetivo específico. Y luego está el género. En cuanto al género, hemos trabajado mucho
sobre el tema del género y hemos creado este indicador de mujeres eh, en el poder y hemos visto empoderamiento de las mujeres, perdón, y hemos visto varias mujeres empoderadas. Y es algo que en el futuro, en una futura revisión de este perfil, me gustaría incluir acerca del empoderamiento de las mujeres para ver con qué indicadores trabajamos, para ver cuáles están relacionados con el empoderamiento. Y cuán importante es invertir en las mujeres y empoderar a las mujeres y las niñas para progresar. Gracias. Gracias por esta respuesta tan sumamente detallada. Vamos a necesitar tiempo para digerir todos estos perfiles. Son muy informativos y muy útiles para los países. Pasemos a Jennifer para que conteste a una o dos preguntas. Jennifer, nos has impresionado con los esfuerzos que se han hecho y que permiten que hoy nos presentes un resumen increíble y toda la innovación que requieren los perfiles. Realmente hay que felicitarte por este logro. ¿Qué recomendarías a los formuladores de políticas o a los miembros de la sociedad civil eh, para utilizar estos perfiles para sus países? Además, hay otra cosa. Cuando uno tiene los perfiles nacionales, los perfiles de equidad, todo eso tiene que ayudar a actuar y a intervenir a favor de las mujeres, adolescentes y niños. ¿Cómo hacer todo esto junto? Gracias, Sheikh. Estas son muy buenas preguntas. Como con todas estas herramientas, los perfiles SD y los perfiles nacionales son un punto de partida para el diálogo, para estimular la acción. Y para responder brevemente, sugiero que si alguien quiere empezar a utilizar el perfil nacional, entonces que empiece revisando los datos presentados en él. Por ejemplo, echando un vistazo a las tendencias de mortalidad de nutrición para ver si están bien encaminadas o no, si el país está avanzando hacia los objetivos globales o no, y mirar también la continuidad de cuidados para evaluar si el país realmente está avanzando hacia la cobertura universal o si hay enormes lagunas en esa continuidad que han de señalar los puntos donde hay que focalizar la atención. Lo mismo en lo que se refiere a la información con respecto a la equidad, cómo se desempeña el país para reducir las desigualdades entre ricos y pobres. Y también si nos focalizamos en los motores, en los vectores, qué tipo de políticas se han implementado para fomentar la cobertura. Y toda la parte financiera, a ver si el país prioriza la asignación de recursos a estas áreas o no. Ese sería el primer paso para ver si los miembros de la sociedad civil o los formuladores de políticas que quieren utilizar las herramientas pueden sacar provecho de ellas. El segundo paso sería cuáles son las oportunidades actualmente que existen combinando los datos disponibles en los perfiles. Por ejemplo, cuán bien coinciden esos indicadores con con la mortalidad, por ejemplo. O sea, más o menos habría que hacer lo mismo. Habría que ver si hay políticas que permiten que las madres se queden en sus casas después del parto para fomentar el amamantamiento y otro tipo de dietas también. Esos son los dos pasos que yo sugiero utilizar. Otro hecho que señaló Claudia es que también hay
un elemento muy importante en estos perfiles que es justamente las lagunas que existen en materia de datos. Ese es un punto para actuar. O sea, si falta información para indicadores claves, ¿qué significa eso en términos de inversión y en fortalecer los sistemas de información sanitaria en los países? Estos son los principales elementos. Yo sé que había una pregunta en el chat sobre cómo la gente puede aprovechar esta información y análisis de Countdown, y si se ve que hay grandes desigualdades o los perfiles arrojan desigualdades, pues bien, si esa información se puede utilizar para pedir financiación para justamente resolver esas desigualdades o subsanarlas. Entonces, todas estas bases de datos y toda esta información riquísima tiene que utilizarse también para, a modo de justificación o de pruebas de que existe una enorme brecha entre ricos y pobres y que hay que hacer algo para tener políticas e intervenciones más específicas para los pobres. Esa es otra manera de aprovechar la información y pasar a la acción. En cuanto a la pregunta sobre el valor agregado de los perfiles, a mí me gusta lo que dijo Tis al respecto. Yo estoy de acuerdo en que los perfiles regionales son muy útiles para dar un sentido de cómo le va a la región, pero también permite a los países ver cómo salen parados comparados con otros países de la misma región. Es un punto importante de comparación que suelen hacer los países, y a la gente que opera a nivel regional esto le permite tomar decisiones sobre dónde se requiere más atención si un país le va mucho peor que a otros países en un ámbito específico. Es una excelente manera de identificar dónde se requiere la acción. La otra parte de la pregunta es, bueno, ver todos los perfiles juntos, armonizados, para justamente verificar que uno no comparte información contradictoria. Los perfiles regionales proporcionan características que permiten comparar las cosas entre los países para ver cómo le va a la región, y los perfiles nacionales SD y de equidad proporcionan más información todavía. Por ejemplo, si uno analiza los perfiles nacionales y le interesa cómo le va a un país específico, entonces puede ir al perfil nacional y obtener más información. Y si quiere enterarse más de todo lo que tiene que ver con equidad, bueno, puede completarlo con el perfil de equidad. Y si le interesa cómo, digamos, todo el tema del desarrollo infantil, se puede utilizar ese otro perfil. Entonces es una enorme caja de herramientas que nos permite ver cómo le va a cada país en el ámbito del desarrollo y el bienestar de mujeres, adolescentes y niños. Muchísimas gracias, Jennifer, por una respuesta sumamente elaborada. Me ha gustado mucho lo que has dicho sobre la complementariedad de los perfiles, porque básicamente utilizan las mismas fuentes de datos. Si uno lee una y otra fuente, ve cómo están interconectadas y se pueden obtener muchas cosas de todas ellas. Y Claudia presentó los perfiles SD explicando perfectamente el nurturing, el marco de nurturing care. Y me gustó mucho lo que dijo Claudia de que los perfiles estaban disponibles en muchos idiomas, así que felicitaciones. Y si piensan en actualizar algunos de estos datos, porque cuando uno empieza a trabajar con los países, quizás algunos de ellos, bueno, quieran mejorar, poner nuevos datos, etcétera. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo puede un país presentar datos para actualizar los que están en el perfil, para que refleje lo que piensan y lo que hacen? Gracias por la pregunta, Sheikh. Voy a contestar en nombre de Claudia, porque desgraciadamente ella tuvo que irse, pero yo soy Nicole Petrovsky y trabajo en el equipo de Claudia en la sección de análisis de datos en UNICEF para la elaboración de los perfiles. Esta pregunta nos la hacen a menudo los países. Como dijo Claudia durante la presentación, los datos que compilamos
están en los perfiles de SD y vienen de bases de datos públicas que son mantenidas a veces por UNICEF y otras agencias de las Naciones Unidas y otras instituciones. Así que para actualizar los perfiles de SD, pues bien, nosotros lo que hacemos es compilar los datos que existen en las bases de datos ya, en las bases de datos públicas. Y a su vez esa base de datos seguramente han sido sometidas a un proceso mediante el cual las instituciones en cuestión han consultado a los países y han verificado los datos que introducen en estas bases de datos públicas, y luego se compila toda esta información en una base de datos maestra, y nosotros desde lo que son los perfiles SD no hacemos un proceso de consulta de los países, porque todos los datos que están en esos países en realidad ya han sido objeto de procesos de consulta con los países para convalidar y verificar los datos. Así que nosotros estamos seguros de que los datos que presentamos ya han pasado por ese tipo de consultas en cada país. Y son los datos más actualizados y más confiables para todos los indicadores de cada país. Muchas gracias, Nicole. Sí, es un punto muy importante porque cuando cuando les pedimos a los países, en su opinión, bueno, hay que hablarles de que ellos pueden verificar los datos en las bases de datos públicas. Y también quien presentó la estrategia global, bueno, muchísimas gracias. Estamos aprendiendo muchísimo de todos estos perfiles. Y luego una pregunta sobre cómo mejorar los perfiles. ¿Cuál es el proceso de los países para asegurarse de que su contribución aparezca en el perfil? Pero eso es una cosa, pero en cuanto al uso de los perfiles, es cierto que muchos datos, gráficos, etcétera, pero es interesante ver que si hubiera que recomendar a los países utilizar estos perfiles, ¿cómo lo harían? ¿Qué les recomendarían? Gracias. Bueno, primero voy a empezar con el uso, dice Teresa. Ya escucharon a Helga, Tis, Jennifer, Nicole y a Luisio de cómo utilizar los perfiles. Yo voy a explicar la diferencia entre tener un perfil específico para un país y la posibilidad de hacer comparaciones. En nuestro portal de visualización, en una parte específica del portal se pueden elegir, por ejemplo, dos países, tu país vecino, y mirar ambos desde un mismo indicador y hacer una comparación. Y con eso tú vuelves a tu país y dices, el país vecino está haciendo las cosas mucho mejor que nosotros. ¿Por qué? Si uno mira el perfil del país en sí, vale la pena recorrerlo entero para ver a dónde el país se desempeña bien y a dónde no se desempeña bien, o cuáles son los distintos componentes, porque quizás les va muy bien en salud infantil, pero mal en salud materna. Así que eso es lo que yo sugeriría en cuanto a los perfiles. Pero en cuanto a la estrategia global, la clave es que estos países hicieron un compromiso en el sentido de que mejorarían la salud materno-infantil. ¿Sucedió eso? Pues bien, hay muchos países que hicieron el compromiso, asumieron ese compromiso. Y si uno va a la página web, ve lo que prometió el país y ve cuáles son los resultados obtenidos en los perfiles. Y ahí sí que le puede cuestionar al país, a ver, ¿has hecho alguna mejora o qué pasa? Y puedes utilizar esto, se puede utilizar esto para asegurarse de que su país esté realmente haciendo mejoras. Y una cosa antes de decir cómo pueden contribuir los países, ¿no? Yo quería decir que tanto UNICEF como la
OMS pueden descargar los datos. Y si tienen la capacidad de hacer un análisis, pueden descargar los datos y hacer el análisis solos. Esto, bueno, debería quizás responder a alguna propuesta que alguien quiera hacer. En cuanto a nosotros, estamos en el proceso que vimos en la última diapositiva, es decir, tratar de mejorar la visualización y la interactividad. Y hay un email, MNC. Bueno, hay un... le vamos a pedir a Joao que por favor ponga un email en el chat donde ustedes pueden hacer sugerencias. Nuestra única limitación son los sistemas informáticos. Si es posible hacer las cosas en nuestros sistemas informáticos, lo haremos. Y por favor traten de ser lo más específicos posibles con sus sugerencias, porque eso sí ayuda a hacer las modificaciones. Gracias. Muchas gracias, Teresa, por tus respuestas. Yo creo que estamos llegando al final de este webinar. Hay preguntas en el chat y también excelentes respuestas, pero simplemente para terminar, yo diría que los perfiles son sumamente útiles y los países los piden. Cada vez que lanzamos un perfil, tratamos de presentarlo para ayudar a los países y a todos los interesados a entender mejor las cosas e incluso implementar acciones, cosa que han hecho los países en el pasado a partir de esos perfiles. Y otra cosa muy importante son los perfiles regionales. Yo querría felicitar a todo el equipo que ha trabajado para hacer estos perfiles a nivel regional, porque ayudan muchísimo. A veces se habla de un país en especial, pero si se fija uno en el contexto y en los promedios regionales, ahí uno ve cómo está situado y ve que el país está que el país está tratando de hacer esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, cosa que también es muy importante. Y el hecho de que ahora ya tenemos el perfil o los perfiles en varios idiomas, muchísimas gracias por esta excelente iniciativa, porque habíamos estado luchando con ese problema, porque teníamos los perfiles en inglés y, claro, cuando uno va a un país, la gente no entiende, ¿no? Lo que dice. Pero bueno, son muy detallados y ahora sí los países los entienden y ven cómo se pueden promover. Y además lo que dijo Helga al principio y que Teresa también mencionó. Todo esto tiene que ver con la incidencia para lograr una mejor salud, una mejor rendición de cuentas. Los países han prometido mucho en USAID, pero habrá que ver cómo alcanzan los objetivos. Y por otra parte, el perfil de equidad, habrá que ver cómo mejorarlos. El perfil SD, todo eso está muy bien. Por eso es que les quiero agradecer por escuchar y por presentar todo esto. Y gracias también por cuestionar a los países, porque los países ahora tienen que trabajar para, bueno, ellos entienden de qué se trata y saben qué acciones han de implementar. Y Teresa dijo que estos datos se pueden descargar y utilizar para recaudar fondos, lo cual es maravilloso. Así que muchísimas gracias por este excelente trabajo. Y ahora le doy la palabra a Tis. Creo que estamos todos muy contentos y sé que estamos en esta cuenta regresiva, en esta countdown. Los países tratan de dividir la agenda en una cuenta regresiva, pero hay que mirar los perfiles y ver cómo conectarlos con la agenda de cada país. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Jennifer y a Tis por organizar este webinar. Gracias a todos los que se han encargado de la logística, los intérpretes, todos los que hicieron la infografía. Muchísimas gracias a todos y esperemos volver a vernos pronto en otro webinar. Muchísimas gracias y que tengan
un excelente día o noche, depende de dónde están. Muchísimas gracias al contrario, a ustedes por haberlo organizado.